Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Les ofrecemos una disculpa por subir el video tan tarde, pero acabamos de llegar de unas cosas que teníamos que hacer y lo bueno es que afortunadamente se me ocurrió preparar las láminas el día de ayer y bueno, pues vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar pudiendo compartir tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos leerla, llevarla a los hogares y te pedimos que hoy uno más, Señor, uno más se una a tu glorioso reino, Señor, que esté contigo en la eternidad y que te acepte con toda su mente, corazón, alma y espíritu. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nueva cuenta, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por hacer las cosas que nos ordena el Señor. Y pues bueno, para que se vayan a dormir tranquilitos, se vayan a dormir temprano, vamos a iniciar con la lectura del día de hoy. Hoy nos toca el capítulo 9 del libro segundo de Crónicas, pero antes, como ya se nos ha hecho costumbre, y esperemos que les agrade, si no, pues mándenos mensaje, mándenos lo que ustedes quieran, preguntas, todo, comentarios son bienvenidos. Bueno, ayer leímos el capítulo 8 del libro segundo de Crónicas. ¿Qué vimos en ese capítulo? La grandeza de Salomón, ¿no? Vimos todo lo que hizo, que construyó ciudades fortificadas, ciudades donde guardaba los carros, construyó colonias, construyó ciudades de aprovisionamiento. Mm, una de las cosas que nos llama la atención ahí es que no permitió que la hija de Faraón, que era su primera esposa, yo creo que era su primera esposa, o si no, pues era su esposa, no permitió que viviera en el palacio del rey. Y la excusa que da Salomón es que dice que era un lugar sagrado. Él lo consideraba un lugar sagrado porque estaba prácticamente a un lado del templo del Señor. Entonces él decía que no era bueno que esta persona que no era hebrea, estuviera viviendo cerca de la casa del Señor y por eso le construyó otra casa. Que después vamos a ver que aun y cuando Salomón quiso portarse bien, vemos que al final de sus días, bueno, aquí no lo dice, pero cuando leemos Reyes, nos vamos a dar cuenta de que, ¿cómo se llama? Él se volvió idólatra, ¿no? Pero bueno, eso será cuestión de él con el Señor. Vamos a comenzar con la lectura el día de hoy. En esta ocasión, como les decía, nos toca el capítulo 9 y escrito está. Oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestara. Y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados, y los vestidos de ellos, sus maestresalas, sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa del Señor, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido a mis ojos, hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, el cual se ha agradado de ti, para ponerte sobre su trono como rey para el Señor tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Y dio al rey 120 talentos de oro y, perdón, y gran cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especies aromáticas como las que dio la reina de Saba al rey Salomón. También los siervos de Hiram y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Ofir trajeron madera de sándalo y piedras preciosas, y de la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa del Señor y en las casas reales y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y le pidió más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. Riqueza y fama de Salomón. El peso de oro que venía a Salomón cada año era de 666 talentos de oro, sin los que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 ciclos de oro labrado. Asimismo, 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 ciclos de oro. Y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano.
Hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono, y brazos a uno y otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también ahí 12 leones sobre las 6 gradas, a uno y a otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón, la plata no era apreciada. Porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos todos los años. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras y cedros como los cabrahigos de la cefela en abundancia. También traía caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Eas Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años, y durmió Salomón con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Bueno, con eso estamos viendo, permítame un momentito. Perdón, es que mi perrito se estaba acostando en mi sudadera que acabo de lavar, pero bueno, con eso terminamos la lectura del capítulo 9 del libro de Segunda de Crónicas. Ya mañana estaremos viendo el comentario pertinente. Nada más, aquí quiero hacer una aclaración. Si nosotros leemos el pasaje paralelo en Reyes que está en Primera de Reyes, capítulo 11 versículo 41 en adelante, nos vamos a dar cuenta de que no ponen, no, en el libro aquí de Crónicas no ponen los pecados que cometió Salomón, y en el libro de Reyes sí mencionan cada uno de los pecados que fue cometiendo. Ajá, entonces pues ahí les recomiendo que lean eso para que vean cómo Salomón al final de los días fue cayendo en idolatría. Acuérdense que les había comentado que cuando empezamos el libro segundo de Crónicas, se basaban mucho, pero en la vida espiritual. No era tanto señalar los errores, era más bien, ¿cómo se llama? Como que darle un enfoque más espiritual, digamos, lo bueno en vez de lo malo. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca iniciar con el libro de Sofonías. Ayer acabamos el libro de Habacuc. ¿Qué nos enseña el libro de Habacuc? Bueno, en el libro de Habacuc vimos que en el capítulo 3 se aventó una oración. Esa oración de Habacuc, primero que nada, es una oración en donde le pide a Dios que actúe en favor de su pueblo, que si bien iban a pasar por una disciplina severa, muy severa, un castigo muy severo, pues que Dios no los dejara solos. Porque como teniendo una plática con Dios, le recuerda al Señor los cuidados que tuvo con ellos desde que los sacó de Egipto hasta que llegaron a conquistar la tierra de Canaán. Ajá. Y también le pide, espera ver que el enemigo también sea, ¿cómo se llama? Castigado. Pero sobre todas las cosas, aun y cuando Habacuc no vio, no le tocó ver todo esto, ni vio la gloria del Señor, en persona, él depositó en los últimos 2 versículos. Él le dice, no me importa, no entiendo muchas cosas, no sé cuáles son tus propósitos, no sé qué planes tengas. Sin embargo, lo único que sí sé es que yo confío en ti y me gozo en ti. Esa es una actitud que tenemos que tener todos nosotros, porque hay mucho cristiano de domingos que a la primera tribulación salen corriendo a los horóscopos, al catolicismo, ¿cómo se llama? A otras religiones donde les prometen que van a ir bien, se van a otras iglesias. Cuando aquí estamos viendo que el pobre Habacuc estaba viendo todo lo malo que estaba haciendo Judá, el Señor en visión le mostró lo que venía para Judá, y aún así Habacuc dijo, bueno, pase lo que pase, sabemos que viene de ti, Señor,
y confiamos y nos gozamos en ti. Esa es la misma actitud que debemos de tener nosotros diariamente, por la felicidad, por la angustia, por la tristeza, por las tribulaciones, por las pruebas, por el sufrimiento, por las enfermedades, por las alegrías, por todo lo que nos da el Señor, siempre debemos de confiar en Dios y estar gozosos porque estamos en su presencia. Bueno, vamos a comenzar con el libro de, Safonías. Sofonías. En esta ocasión, pues vamos a darles un pequeño, ¿cómo se llama? Una pequeña introducción al libro de Sofonías. ¿Qué significa el nombre de Sofonías en el hebreo antiguo Estefanía? ¿Qué significa Dios esconde? Quizá porque dicen por ahí los eruditos bíblicos que Sofonías probablemente era alguien de la realeza, probablemente tenía un cargo en la realeza o tenía parientes en la realeza y se estaba escondiendo de no sé si fue Josías o Jocam, Josías que andaba correteando a los profetas del Señor y él se escondió de él, ¿no? Por eso su nombre es Dios esconde. Dios lo escondió de la matanza que estaban haciendo con los profetas. ¿Cuándo se escribió el libro de Sofonías? Bueno, fue más o menos entre el año 640 al 609 antes de Cristo, ya que en esos tiempos fue cuando reinó Josías y fue cuando Sofonías inició su ministerio profético. ¿Cuál es el tema principal del libro de Sofonías? La bondad y la severidad del Dios Todopoderoso, ¿no? Así como Dios nunca va a aceptar el pecado, nunca va a aceptar el pecado. Lo malo es que el pecado no se va al infierno, el que se va al infierno es el pecador, ¿no? Ajá, pero también nos enseña que jamás, jamás va a dejar solo a su pueblo el Señor, ¿no? Como leímos en Reyes, como estamos leyendo en Crónicas, se hicieron algunas reformas religiosas en el reino de Judá. Hubo reyes, y aquí vamos, cuando leamos, ahorita que estamos leyendo Crónicas, vamos a leer a 5 reyes que trataron de volver a encauzar al pueblo de Judá en la adoración al verdadero Dios. Ajá, durante de esas reformas, este, eh, en el reinado de Josías, pudo haber sido dada esa reforma espiritual gracias al severo mensaje que estaba mandando Sofonías a todo el pueblo de Judá. Ajá, porque a pesar de que debido a su mensaje hubo una reforma espiritual, no se logró extirpar toda la idolatría, todos los robos, todo el pecado que había en el pueblo de Judá. Ajá, Sofonías también les reiteró que en el día del Señor o el día de la ira ya venía sobre el pueblo de Judá, ajá, donde el juicio de Dios lo comparaba con un diluvio y Dios iba a tratar muy duramente la malignidad, ajá, que ya estábamos a unos cuantos años de que Judá lo experimentara, pero también les dice que una vez completada la disciplina, la bendición volvería nuevamente en la persona de Jesucristo, en la persona del Mesías, y que eso iba a ser motivo de alabanza y de gloria. Bueno, vamos a continuar ahora sí con la lectura del capítulo 1 del libro de Sofonías, y escrito está, dice, el día de la ira del Señor, palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por el Señor y jurando por Milcom y a los que se apartan de en pos del Señor y a los que no buscan al Señor ni le consultaron. Calla en la presencia de Dios el Señor, porque el día del Señor está cercano, porque Dios ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, y en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten calzado extranjero y vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice el Señor, voz del clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aúllen, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo los escudriñaré a Jerusalén con linterna
y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino, asentado, los cuales dicen en su corazón, Dios ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán sus, edificarán sus casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Dios, gritará ahí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribuiré a los hombres, andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Bueno, ya ni nos debería de extrañar todas las advertencias que les hizo el Señor acerca de lo que venían, porque a pesar de que hubo incontables veces que los profetas les estuvieron llamando a la atención acerca de lo que el Señor ya les tenía preparado, si no, se arrepentían, pues les valió queso, ¿no? E hicieron lo que quisieron y por eso el Señor ya no detuvo su disciplina y les mandó el castigo. Bueno, con esto terminamos el capítulo 1 del libro de Sofonías y ahora vamos a pasar hasta el capítulo 23, el penúltimo capítulo del libro del Evangelio de Lucas. Ya mañana estaríamos acabando el Evangelio de Lucas. Pero antes, pues vamos a ver algo que nos llamó la atención ¿cómo se llama? Del Evangelio de Lucas en el capítulo 22 leído el día de ayer. Ok, hay algo ahí que personalmente a mí siempre me ha gustado. A mí siempre me ha gustado la vida de Pedro, siempre que la estudio me hace llorar la vida de Pedro. Cómo fue, cómo se convirtió, cómo terminó. O sea, es una vida increíble ver la transformación de Pedro de cuando aceptó al Señor hasta que escribió su epístola, sus epístolas. Es increíble ver cómo un hombre que era un salvaje totalmente, salvaje en el sentido de que era loco, era grosero probablemente, o sea, era eso, cómo terminó convertido en un maestro lleno de amor para todos los creyentes, ¿no? Eso es increíble. Pero miren, cuando leemos el libro, el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, por ahí del versículo 31 en adelante, primero que nada tenemos que tener en cuenta dos cosas que se complementan con lo que vamos a hacer el comentario. ¿Cómo se llama? Antes de la negación de Pedro, eh, se nos dan tres muestras de lo que es la infidelidad humana. La primera de ellas es obviamente la traición de Judas, como una persona tan cercana a Jesucristo que lo tocaba, lo palpaba, lo escuchaba, dormía, comía, vivía con él. ¿Cómo es posible que alguien que estaba con el maestro de maestros lo haya traicionado por 30 monedas de plata? Ujú. Por eso, por ahí dicen muchos que no importa cuánto digas conocer a Jesús, cuando en realidad jamás lo has recibido. No, ese era Judas. Judas convivió con Jesús y lo traicionó. Judas convivió con Jesús. Hay muchas doctrinas que señalan que Judas solamente estaba cumpliendo el plan de Dios, que Judas fue un amigo íntimo de Jesucristo y que él fue el único que conoció su plan. Otras dicen que Judas fue el que se subió a la cruz. O sea, un montón de doctrinas nada bíblicas, nada fundamentadas en historia. No hay un documento fidedigno que nos diga que esas doctrinas son verdaderas. A final de cuentas, Lucas tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero prefirió suicidarse. La culpa fue más grande que las ganas de arrepentirse. Después, la segunda cuestión de la infidelidad humana que vemos es la cuestión de quién es el mayor. Cuando estaban en la cena del Señor, creo que fue Jacobo y el mismo Juan o Santiago, no lo sé, no recuerdo ahorita quién fue. Bueno, dejen y lo busco, ¿no? Por aquí debe de estar. Jesús, la negación, la grandeza en el servicio. Ok, bueno, aquí no lo dice en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, pero estaban los apóstoles discutiendo quién era el mayor. O sea, Jesucristo ya les había anunciado que iba a morir. Jesucristo prácticamente les estaba diciendo que esa noche lo iban a arrestar. Jesucristo les estaba diciendo, les acaba de dar la Santa Cena, que era la representación de su cuerpo y su sangre. Y ellos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor, ¿no? O sea, ahí estamos viendo la tensión que les ponía. La tercera infidelidad es cuando Jesús
cuando Pedro niega a Jesús. Ajá. Si nos damos cuenta, eh, en la plática que tuvieron Jesús y Pedro, no dice la palabra si fue enfrente de todos los apóstoles o se lo llevó aparte. Y Jesús le comentó, ¿no? Pues, ya me voy, ya me toca sufrir mi calvario. El chiste es que en esa plática, Pedro le dice, no, Señor, yo estoy dispuesto a morir contigo. Así le dijo el buen Pedro, ¿no? Yo estoy dispuesto a morir contigo. Y Jesucristo, ¿qué le dice? Ay, Pedrito, ay. De hecho, le dice 2 veces Simón, Simón, y se lo dice con amor, si vemos el contexto de la palabra. Jesucristo le dice, Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero no te preocupes, porque yo he orado por ti. Híjole, ahí es cuando nosotros nos debemos de poner en el lugar de Pedro. ¿Cuántas veces negamos a Jesucristo? A Jesucristo no lo niegas diciéndole yo no creo en Jesucristo. A Jesucristo lo niegas cuando no llevas una vida como Él te la ha enseñado, cuando no respetas las ordenanzas que te dio, cuando no respetas los mandamientos que te dio en los evangelios. Ajá, ese es cuando tú niegas a Jesucristo, cuando vuelves al mundo gentil, cuando saliendo de la congregación en vez de atender a tu familia, en vez de seguir trabajando, vas y te aplastas en un sillón a ver el fútbol, vas y sientas con tus comadres a platicar los chismes de la iglesia. Ajá, esa es la manera de negar a Jesucristo. Negar a Jesucristo no solo es que digas, no lo conozco, ¿no? Negar a Jesucristo es no vivir una vida como Él te la ha enseñado. Pero todavía más, ajá, dice ahí que Satanás lo pidió para zarandearlo, ¿no? ¿Cuántas veces a nosotros Satanás nos ha pedido para zarandearnos, para movernos de nuestra fe? Satanás sabe de qué pie cojeamos y sabe dónde pegarnos y es ahí donde nos ataca. Y peor cuando abrimos puertas, cuando andamos escuchando, viendo, diciendo cosas que no le agradan al Señor. Ahí es donde se cuela y nos empieza a zarandear. Cuando acuérdense que ya vimos en el libro de Santiago que Dios permite las pruebas. Dios permite las pruebas para que madures espiritualmente, pero si no estás cimentado tú para vivir esas pruebas conforme Jesucristo te lo ha enseñado, Satanás se va a zarandear. Pero ojo, hay algo muy importante, que eso es una de las cosas principales que nos debemos apropiar de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en dificultades, cuando nosotros estamos en problemas, cuando nosotros estamos haciendo cosas malas, hay una persona que está orando por nosotros. Muchas veces nosotros podemos pensar que Jesucristo está sentadito en el cielo junto al Padre, viendo el mundo nada más, sin actuar, porque así dicen muchas personas, que nada más nos está viendo, que nos dejó solos aquí como hormiguitas y hasta se divierte viendo cómo nos hacemos pedazos. O quizá vemos a Jesucristo ansioso de regresar y está esperando su tiempo y todo eso. Pero hay algo muy cierto, si vemos esta parte y lo complementamos con el evangelio que sigue, que es el de Juan en el capítulo 17, hay algo que Jesucristo está haciendo por nosotros. Jesucristo está orando por nosotros. Padre, mira a ese Juanito, mira cómo anda ahorita. Y aún así, ahí está luchando, ahí está haciendo lo que le mandaste. Te están zarandeando como a trigo, pero Jesucristo está orando por ti, está cuidando de ti, está intercediendo por ti. No hagan caso de las porquerías que hay hombres que interceden por ti, jerarcas de iglesias que interceden por ti, estatuas de yeso que interceden por ti, estatuas de madera, imágenes que piensas que van a interceder por ti. Leemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que dicen que todas esas imágenes tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Entonces, ¿por qué canijos les vamos y nos hincamos ante una estatua, ante una imagen que ni siquiera nos oye? Si no nos oye, mucho menos se va a compadecer de nosotros. Entonces, quien está orando por ti es Jesucristo. En todo momento está orando por ti Jesucristo, por los que han de venir, dice Jesucristo en Juan 17, ¿no? Entonces, mi hermano, no, no te quiebres, no importa por lo que estés pasando, no importa lo que estés sufriendo, no importa tu salud, no importa nada. Lo que tienes que tener en mente es que Jesucristo está orando por ti, está intercediendo por ti, así como intercedió por Pedro y después le dijo, cuando regreses confirma a tus hermanos. De la misma manera, cuando nosotros nos diga, cuando salgas de la tribulación, sigue haciendo lo que te ordené. No hay más. Si nosotros decidimos vivir para Cristo, tenemos que hacer las cosas de Cristo. No podemos estar jugando al... Hay después, o somos de Cristo o somos del diablo, dice Juan.
¿no? O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay medias tintas. Apocalipsis, cuando lo empecemos a leer el día domingo, nos vamos a dar cuenta de que Dios aborrece, vomita a los tibios. Ajá, en palabras de Jesucristo dice, ojalá hubiera sido frío, ojalá hubiera sido caliente, porque por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, te aborreceré, te echaré del reino. Entonces, Jesucristo está orando por nosotros. Ajá. Cuando leamos más adelante, bueno, aquí el Evangelio de Lucas no lo trae, pero cuando leamos el Evangelio de Juan, vamos a ver cómo Jesucristo redimió a Pedro, cómo consoló a Pedro. Cuando estés en esa tribulación, en cualquier tipo de situación o circunstancia en la que te encuentres, siempre ten en mente que Jesucristo está orando por ti y está intercediendo por ti ante el Padre. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión, como les decía, nos toca el capítulo, el penúltimo capítulo, el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, y escrito está, Jesús ante Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Jesús ante Herodes. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Y Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas, acusándolo con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Jesús sentenciado a muerte. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Les dijo, me han presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiendo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusan, y ni aun Herodes porque lo remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con éste, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuera crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Crucifixión y muerte de Jesús. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima de la cruz para que le llevara tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados, cúbranos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevando también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentando vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados,
le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Jesús es sepultado. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió con una sábana y lo puso en un sepulcro abierto con una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Qué, qué increíble capítulo acabamos de leer. Esto de los dos ladrones es, es, es la demostración más grande que puede haber de la gracia. Estos dos ladrones terminan con el catolicismo, acaban con el catolicismo, totalmente lo desechan, tiran toda su doctrina a la basura. Los dos ladrones que estaban en la cruz con Jesucristo tiran toda la doctrina del catolicismo a la basura. Si Dios lo permite, el día de mañana estaremos viendo ese comentario. Bueno, vamos a continuar en esta ocasión con el libro de Judas, la carta universal de Judas. Pero antes, ayer terminamos la tercera carta de Juan. Ya no me dio tiempo de hacer bien el apunte. Lo bueno es que lo tengo aquí en el coco. Pero vamos a ver una cosa. Bueno, hay algo que no les comenté, que Pedro no negó a Jesucristo 3 veces, lo negó 6. Luego les doy los versículos. Acuérdenme, por favor, si quieren ver, pero Pedro no negó a Jesucristo 3 veces, lo negó 6 veces. Pero bueno, vamos a comenzar bueno, perdón, el comentario a qué vimos ayer. Bien fácil. Otra vez vamos a tumbar a falsos maestros, a falsos sanadores, a falsos apóstoles, a falsos pastores, con 2 versículos de la carta de Juan. Ok, fíjense bien, en el versículo 1, Juan le envía saludos a un tal Gallo. No sabemos si es el Gallo que se nombra allá en Romanos y es el mismo Gallo que se nombra en Hechos. Ahí también se nombra este personaje Gallo. No sabemos si es el mismo. El chiste es que aquí, que Juan le dice a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. De hecho, Juan pone como ejemplo a Gallo su vida espiritual, sus ganas de servir al Señor, su seguimiento a las enseñanzas de Jesucristo. O sea, Gallo lo tenía así, así como tipo apóstol, ¿no? Así como, no, es que este Gallo sí salió bien Gallo, ¿no? Este está así encimita, está bien bueno el Gallo para lo espiritual. Pero si también vemos aquí, en el versículo 2 le dice Juan a Gallo, le dice: y espero que tenga salud. Mocos. Ahí termina con los falsos sanadores el buen Juan. ¿Por qué? Ok, ¿cuántas veces hemos visto en estos tiempos a, a unas cosas horrendas, a unos espíritus inmundos que tienen programas de televisión, que tienen programas de radio, que hacen así espectáculos a nivel masivo de sanación?
Y ahí vemos que tocan a las personas y estas tiemblan así como de epilépticos y se tiran al piso y caminan y ven y se curan y no sé qué tantas cosas. Y según ellos están haciendo el milagro de sanación. Ojo, no digo que los milagros de sanación no existen, sí existen. Yo he sido testigo de por lo menos de tres, ajá, así milagros de sanación. Digo, no así, así, ay Dios, aquí los, no. Hemos visto los estudios que presentaban, por ejemplo, de la esposa de un muy querido amigo mío, tenía quistes en los ovarios, tenía 15 quistes en los ovarios, con pruebas en la mano. Y el día que le iban a operar, cuando la revisaron, no tenía absolutamente ni un quiste en el vientre. Ni un solo quiste tenía el vientre. Si eso no es un milagro que hasta los doctores quedaron sorprendidos, entonces no sé qué será. Ajá, pero bueno, estos pseudo sanadores, pseudo pastores, pseudo profetas, pseudo apóstoles, dicen que ellos tienen el don de sanidad, pero ojo, también te engañan diciendo que si tú no te sanas es porque hay pecado en ti, que se debe a los pecados que cargas en ti. Ok, aquí estamos viendo a Gallo, que era así el pro, estaba en la cima de lo espiritual, ¿no? Bien, bien, bien cimentado, pero estaba enfermo, estaba enfermo. ¿Eso qué quiere decir? Ay, me dan ganas de decirles groserías, pero me acuerdo que soy maestro y me arrepiento, ¿no? Pero bueno, estos tipos inmundos que te dicen que tienes pecado, pues los que se van a ir al infierno primeramente son ellos por estar diciéndote mentiras. No hay un solo hombre en el mundo que no tenga pecado, para empezar. Tu sanación, la gran mayoría de las veces, no depende del pecado que estés cometiendo. Puede ser una consecuencia, porque la otra también es que Dios permite la enfermedad para gloria de Él. Pero el que te digan estos tipos que tú no te sanas por el que tiene el pecado, entonces están acusando a todas las personas que estaban enfermas en la palabra de Dios y no se sanaron. El mejor ejemplo, hay dos ejemplos bien grandes. Pablo decía, tengo un aguijón en la carne. Hay muchas versiones que podía haber sido. Él iba tanto a Corinto por gotas en los ojos, porque hay una especie de ceguera. Ajá. O que puede ser la gota. La gota es una hinchazón del pie que no le permitía caminar y aún así se aventó 14,000 kilómetros caminando el buen Pablo, ¿no? Entonces, yo no creo que Pablo o yo no creo que Gallo a lo mejor tenían algún pecado por ahí, pero no creo que eso les impidiera ser sanados por Señor. De hecho, a Pablo se le dijo, no, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero a Gallo, ¿qué onda? Y vemos que Gallo, porque está enfermo, renegaba del Señor. Al contrario, él seguía alabando al Señor. Eh, la enfermedad, cual fuera la enfermedad que tenía Gallo, no tenía nada que ver con el pecado. Ujú. Eh, Quizá algún apóstol podría haberlo sanado, pero no era la voluntad de Dios. Entonces ahora, si nos trasladamos a este tiempo y tú le estás creyendo a un animal que te dice que te va a sanar y que le deposites no sé cuántos miles de pesos en su cuenta bancaria o que se los avientes ahí en la iglesia, lo único que está haciendo es quitándote tu dinero. ¿Por qué? Porque si no te sanas, no te va a bajar de pecador. O sea, siempre tienen un escape. Si te sana Dios por la fe, y que es raro que una sanación en ese tipo de iglesias, la gran mayoría son paleros y la gran mayoría son trances en los que caen en ese momento y al día siguiente vuelven a caer más enfermos que antes por andarle haciendo caso a hombres. Ajá, y compruébenlo, vean las sanaciones que han hecho, investiguenlas a ver si es cierto que sanaron y se van a dar cuenta que son puros paleros y que los demás siguen enfermos, ¿no? Porque hemos investigado varios casos así y si no siguen enfermos porque nada más fue un éxtasis el momento, fueron paleros que los andan acarreando de pueblo en pueblo. Ahí ustedes sabrán si no investigan ese tipo de animalejos inmundos que los andan queriendo sanar y que si no sanan, son ustedes unos inmundos cochinos y pecadores, ¿no? No hagan caso. Ustedes lo acabamos de ver en Habacuc. Sea cual sea tu situación, confía en Dios y gózate en Él. Lo acabamos de ver en Lucas. Ajá. No importa, Jesucristo está, no importa la situación en la que estés atravesando, Jesucristo está orando por ti. Entonces, deja de hacerle caso a hombres que nomás te están quitando tu dinero y hazle caso a lo que dice el Señor en su palabra. Lee su palabra y te vas a dar cuenta de que la vida está en tus manos, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con la epístola universal de Judas.
Pero antes vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que dice la epístola de Judas. Bueno, el nombre en griego de Judas es Judas. Ajá, Judas, ya ven que suena más o menos parecido. Es Judas. El nombre de Judas era muy, muy, muy común en tiempos de Jesucristo, porque era como si ahorita métanse un vagón del metro o a un transporte público y griten Juan, y por lo menos 4 vamos a contestar, ¿no? Juanes hay un montón. De la misma manera, en el tiempo de Judas había muchísimos, ¿cómo se llama? Había muchos, Judas, todo debido a un señor que se llama Judas Macabeo, que fue uno de los que se rebeló contra el Imperio Romano. Si no, vayan a leer, bueno, son libros apócrifos de historia muy interesante, que es la guerra de los Macabeos, ¿no? El martillo, el famoso martillo Judas Macabeo, por eso muchos se llamaban Judas. Bueno, eh, ¿quién es el autor de la Carta Universal de Judas? El hermano de Jesucristo. Ajá, el hermano de Jesús. Judas era el hermano de Jesús. Ah, esa no se la había. No Judas el traidor, Judas el hermano de Jesucristo. Aproximadamente se escribió entre el 65 y 80 después de Cristo. Ajá. ¿Cuál es el tema? El buen Judas quería empezar hablándoles del amor de Jesucristo y de sus enseñanzas, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Otra vez contra los falsos maestros. Otra vez contra los falsos maestros. Ajá. Tenemos que vivir para el Señor y depender de la gracia de Dios. Es el tema principal. La apostasía surgió y va a volver a surgir. Los falsos maestros y la verdad, bueno, los falsos maestros van a atacar la verdad de Dios. Ajá, pero cuando la verdad de Dios sea atacada, llega el momento de que nosotros como creyentes debemos de pelear por la fe. Ajá, debemos pelear defendiendo la fe, pero solamente aquellos que son espiritualmente fuertes y maduros van a estar listos para presentar la buena batalla de la fe, ¿no? Ok, en ese tiempo como ahora, muchos falsos maestros se infiltraron en la iglesia, ajá, y habían convertido la gracia de Dios en una invitación para pecar. No te preocupes, Dios ya te perdonó, haz lo que quieras, al fin y al cabo te vas a ir al cielo. Ay, Dios mío. Cuando ellos pervierten la iglesia, niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ajá, por eso Judas nos llama a que defendamos la verdad del Evangelio. Ajá, este peligro que generan los falsos maestros y a la condenación que espera a los pecadores que no se arrepienten, nos llama a nosotros como creyentes en la palabra de Dios, como seguidores de Jesucristo, a que no debemos de bajar la guardia. Ajá, no solamente debemos de conservarnos en el amor de Dios, debemos de cuidar que nuestros hermanos en Cristo no caigan en las mentiras y en los engaños. Ajá, es un reto muy grande, pero más grande es Dios quien es capaz de guardar a sus hijos sin caída, ¿no? Híjole, bueno, y en una sola carta lo dice. Bueno, vamos a comenzar con la lectura de la Carta Universal de Judas. Y escrito está: saludos, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor les sean multiplicados. Falsas doctrinas y falsos maestros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos a que contiendan ardientemente por la fe. Espérenme, déjenme subrayo, se me había olvidado. Perdón, ¿no? Aquí está mi plumoncito. Vamos aquí está. A que contienda, exhortándonos a que contendamos ardientemente. Dice otra vez, discúlpenme, dice, me ha sido necesario escribirlos exhortándoles a que contiendan ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno.
No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en los que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en sus agapes, que comiendo impúdicamente con ustedes se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman por su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, amonestaciones y exhortaciones. Ay, perdón. Pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándoos sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convénzalos; a otros salven, arrebatándolos del fuego; y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bolas. Doxología. Y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es, híjole, señor, créanme, perdón, no, no es regaño, no es regaño, por favor no lo tomen como regaño, pero a veces no comprendo por qué no queremos leer la palabra del Señor. No sé, tantas cosas hermosas, tanta sabiduría, tanto amor derramado, tanta enseñanza increíble, que es más increíble que no queramos leer la palabra de Dios, y más aún que haya tipos inmundos que no creen en ella. Pero bueno, para eso estamos acá nosotros. Señor, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo en que nos has permitido compartir tu palabra. Gracias por este gran mensaje que nos has dado el día de hoy. Enséñanos a vivirlo diariamente, Señor, que no seamos cristianos de ratitos, que no seamos creyentes de tiempo, sino que seamos creyentes eternamente, edificados en ti, que eres la roca, que eres el fundamento de toda nuestra fe, Señor. Gracias por permitirnos escuchar tu voz, por estar oyéndote, Señor. Gracias por enseñarnos un poquito cada día más a comprenderte, porque sabemos que tú estás esperándonos con los brazos abiertos. Te pedimos, Señor, que nos alejes de las tentaciones, que nos alejes de falsos maestros, que no caigamos presos de falsas doctrinas, sino que siempre, siempre estemos cimentados en tu palabra. Te damos gracias por toda bendición recibida del día de hoy y por toda la que recibiremos mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.